de la cual podamos aprender y podamos compartir también nosotros a todos aquellos que no conozcan. Sabe, en la escritura hay una palabra que es muy mencionada y esta palabra tiene que ver con la salvación, con las buenas nuevas de salvación. Pero, ¿qué significan esas buenas nuevas de salvación? Sabe, déjeme decirle algo. En una ocasión yo platicaba con un amigo y le digo, oye, ven, necesito platicar algo contigo. Le dije, si tú, estuvieras en tu casa y yo me enterara que tu casa se va a quemar, se va a incendiar, pero tú eres mi amigo, y si yo no te dijera que tu casa se te va a incendiar, pero luego tú te enteraras que yo sabía que tu casa se te iba a incendiar y ibas a perder todo, ¿qué pensarías de mí? ¿Qué pensarías de tu amigo? Y entonces me dice él, no, pues pensaría que no eres mi amigo, porque si tú sabías que mi casa se iba a incendiar, ¿por qué no me dijiste? Ah, le dije, muy bien, le dije, de eso quiero hablarte. Quiero hablarte de algo que es muy probable que pueda sucederte y que tal vez a lo mejor me eches la culpa un día, porque tal vez no te dije yo lo que te tenía que decir. Y sabes, mi amigo, mi hermano, hoy tú que estás viendo este video y que estás escuchando este audio, déjame decirte que el significado de la palabra salvación dice, según el diccionario, que es la solución de un problema grave o liberación de un peligro, de una amenaza, de una situación difícil. Esa es la salvación. Así de que si yo te voy a hablar de la salvación el día de hoy, o si tú vas a hablar de la salvación a alguien, es que quiere decir que entonces tú vas a liberar a alguien de un problema grave o que lo vas a liberar de un peligro, de una amenaza, de una situación, ¿sí? Eso es hablar de la salvación. Entonces Jesús cuando dice que vayamos y llevemos las buenas nuevas de salvación, es que vayamos y entonces saquemos a alguien del peligro, ¿sí? ¿Ok? Así de que entonces, bueno, si hablamos de la salvación, ¿de qué seremos salvos? Bueno, déjeme decirte, mi amigo, que seremos salvos de una maldición de pecado que nos fue heredada por Adán y Eva en el huerto del Edén por la desobediencia, según como lo narra en el libro del Génesis, en el capítulo 1, podemos encontrar toda la historia en adelante, ¿sí? Así de que heredamos aquella maldición del pecado y por consiguiente el hombre desde que nace, Dios lo había predestinado para que viviera la vida eterna, pero por causa del pecado entonces el hombre viene y pierde la vida eterna y entonces el hombre muere, pero por causa entonces de la desobediencia viene el pecado y viene la muerte, pero antes viene primero la enfermedad y después la muerte, ¿verdad? Así de que entonces dice la escritura en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, dice así, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Nacemos en el pecado, pero Dios nos envió a su Hijo amado para cuando lo aceptes como tu Salvador y le pidas perdón de tus pecados, fuésemos libres del pecado y de la muerte, recibiendo el regalo de la vida eterna, que es gratis para el que recibe a Jesús en su corazón. Romanos 3:23 dice, mi amigo, mi hermano, que por cuanto todos pecaron, dice que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Así de que entonces, bueno, dice que cuando nosotros podamos entonces recibir a Jesucristo y podamos pedirle perdón por nuestros pecados, entonces recibiremos la salvación y el regalo de la vida eterna, ¿verdad? Dice, pero ¿por qué es un regalo la salvación? ¿Sabes? La salvación es un regalo, es una iniciativa divina, porque por gracia sois salvos, dice la Escritura, en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio de creer, y dice que esto no es de nosotros, ¿sí? Pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice que es por fe, y es por fe, por creer, porque la fe es creer. Así de que por creer en Jesucristo nosotros, entonces recibimos la salvación, ¿sí? Así de que, bueno, ¿quiénes necesitamos esta salvación? Usted puede preguntarse y decir, bueno, ¿quiénes necesitamos esta salvación? Bueno, la salvación la necesitamos, todos la necesitamos.
¿Por qué? Porque la Escritura dice, por cuanto todos, no por cuanto algunos cuantos, por cuanto todos pecaron, necesitamos esa salvación. Así de que entonces, déjeme decirle algo, que hoy yo tengo un dato en el cual podamos nosotros reflexionar y meditar cómo es que todos necesitamos la salvación. Y sabe, déjeme decirle que la misma mamá de Jesús no se sentía excluida de esta salvación, pero no me lo crea a mí, ¿sí? Porque la misma mamá de Jesús reconoce ella también necesitar la salvación. Hoy muchos se enojan cuando nosotros decimos eso, pero mi amigo, mi hermano, nosotros tenemos que decirlo con un fundamento bíblico. Pero miremos lo que dice la Biblia, no lo que digo yo, ¿sí? Dice la Biblia en el libro de Lucas, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 46 al 47, dice, entonces María dijo, me regocijo en Dios mi Salvador. Óigalo bien, la Virgen María, la Madre de Dios, la Madre de Jesucristo, perdón, la Madre de Jesucristo reconoce a Jesús como su Salvador. ¿Sabe? Es una palabra fuerte, sí es una palabra fuerte. ¿Por qué? Porque, ¿sabe? El día de hoy, con base a la cultura, con base a las costumbres que tenemos en diferentes países, en diferentes naciones y en diferentes creencias que tenemos, ¿saben? Haga de cuenta que este problema no se origina desde el tiempo que estamos viviendo, sino que ya hay historia en la Biblia de esto, desde que los apóstoles predicaban el Evangelio, ¿sabe? Dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en una ocasión cuando llega a Tesalónica, cuando comienza a predicar y entonces por ahí fraguaron algún plan para meter en aprietos al apóstol Pablo, y fíjese lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 17, versículo 20. Fíjense, decían que Pablo enseñaba costumbres que los romanos no llevaban a cabo, que no podían llevar. Dice, toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad, enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Este mensaje, mi amigo, mi hermano, es para todos los que no son salvos, para todos los que necesitan que sean rescatados del peligro aquel, del significado de la palabra salvación, de aquellos que están en un grave problema. ¿Cuál es el grave problema? De que tal vez el día de mañana mueran y no saben a dónde van a ir. ¿Sabe? Dice el significado de la palabra salvación, que sean liberados de un peligro, de una amenaza, de una situación difícil. ¿Sabe cuántos no quisieran hoy en día, si hablamos literalmente, ser librados de una amenaza o de una situación difícil? ¿Sí? ¿Quién no quisiera ser salvado? Pues muchos quisieran ser salvados. Pero ¿sabe? Hoy de la salvación que hablamos es de la salvación de la vida eterna, ¿sí? Así de que entonces, bueno, el ejemplo que yo le pongo es que la misma mamá de Jesucristo, ella reconoce a Dios como su Salvador. Ella reconoce que ella también necesita de esa salvación de la cual su Hijo trajo al mundo, ¿sí? Así de que entonces este mensaje es para todos los que no son salvos, pero sí es para todos los que creen que hay que predicar las buenas nuevas de salvación, las que usted ya conoce hoy. Decirle a la gente que las obras no salvan, y es necesario conocer cómo obtendremos entonces la salvación, porque leíamos en un verso anterior que decía que no es por obras para que nadie se gloríe. O sea, no es porque usted pueda comprarla, porque si la pudiera comprar, ¿cuántos no la tuvieran ya garantizada? Sino que entonces veamos lo que dice la Escritura, que es necesario conocer para que podamos obtener la vida eterna, porque Jesús dijo en Primera de Juan 5:12, él dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Qué le dice este texto a usted? Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Bueno, entonces veamos qué dice Juan el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. O sea, la salvación la podemos obtener únicamente por medio de aquel que es el camino. Pero veamos entonces qué es lo que dice en el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Miremos lo que dice Jesús cuando dice
que Él es el Salvador prometido. Cuando viene entonces y le dan la oportunidad a los judíos de predicar en la sinagoga, en Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de todos nosotros. Él es el Salvador, mi amigo, mi hermano. Por medio de Él solamente podemos ser salvados. Por medio de Él es que entonces podemos encontrar solución a nuestro problema, al problema grave, ¿sí? A la liberación de ese peligro en el cual estamos si no recibimos a Jesucristo como Salvador. A esa amenaza de aquella situación difícil de perder el regalo de la vida eterna. ¿Qué es lo que dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 10, versículo 10? Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso es que en la Escritura nosotros encontramos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Así de que, mi amigo, mi hermano, hoy nosotros podamos meditar y reflexionar en esta palabra y podamos compartirla a todos los que no creen en esta salvación o que no conocen de esta salvación, y podamos entonces presentárselas. Yo hoy le bendigo en este día y le deseo que usted sea prosperado en todas las cosas, y oro en el Señor para que Dios le dé el denuedo, le dé la valentía para que usted pueda hablarle de la salvación, así como yo le hablé a aquel amigo cuando le dije, ¿qué pensarías de mí si yo supiera que tu casa se te va a quemar y no te digo? Entonces él me dijo, yo pensaría entonces que tú no eres mi amigo. Así de que, mi amigo, mi hermano, en este día yo le bendigo en el amor de Cristo, y hasta la próxima.